Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Eric Sade y pueden encontrarme en todas mis redes sociales. Y hoy vengo a hacer la recomendación literaria de esta semana y traigo a un libro que me han estado pidiendo que sea sobre la prueba. Entonces encontré uno que a mi parecer me parece interesante. Creo que si vas iniciando en el sistema penal acusatorio o ya tienes un tiempo siendo experto en esto, bueno, te va a ayudar a iniciar, te va a dar pequeños pautas porque no ningún o consejos, no te van a dar una lista de qué es lo que debes hacer, te van a dar consejos o si ya tienes experticia, pues te va a reafirmar ciertos conocimientos que ya tienes y los vas a poder refrescar en tu memoria, ¿no? Y es este libro que es Ciencia Forense y Contrainterrogatorio por parte de nuestra casa de estudios INACIPE. Yo lo adquirí en Kindle por aproximadamente unos 60-70 pesos, muy barato en Kindle si lo compras de esta manera, o lo puedes adquirir de manera física en Amazon o en la tienda de Inacipe y pues te va a costar como 300 pesos. En realidad es muy barato y es totalmente recomendable, muy pequeño y digerible. Y bueno, vamos a adentrarnos en lo que se trata este libro. Este libro me parece interesante porque nos va a hablar de, para empezar, lo que todos hacen, que me parece ya un poco innecesario, el cambio del sistema penal acusatorio, del tradicional al nuevo sistema. Bueno, nos dice que se han sentado las bases en la experticia, este sistema, en la experticia, en la ciencia y en la prueba pericial, ¿no? Para esclarecer los hechos. Y de ahí, pues, palomita porque es cierto, ¿no? Nos estamos acercando o estamos tratando de hacerlo. A veces en el camino tropezamos, pero lo estamos tratando de perfeccionar cada día, ¿no? Y nos dice que la prueba pericial o forense tiene que establecerse y lo primordial es que haya una legitimidad científica entre la experticia que está trabajándose o que haya una idoneidad pericial y que debe haber una evidencia científica. Existiendo estos pequeños puntos, estamos hablando de que podemos tener un buen debate sobre la ciencia forense en una audiencia de debate. Y dentro del título del libro es bueno porque ya te está dando la pauta de qué va a tratar y es de contrainterrogar al perito forense de la manera correcta, no solamente por hacerlo, no debe haber este debate en estos puntos y si lo estás entrando ahí, bueno, ya te dice que ya vas ganando, ya vas delimitando la información que queremos que llegue al tribunal de enjuiciamiento. Y dentro de estos tópicos me parece importante que señala y que dice el autor del libro. Dice, conforme la verdad, conforme pasa el tiempo, la verdad huye, perdón, esa es la correcta, ¿no? Entonces, es interesante, nos dice que la manera de conservar y preservar la verdad es a través de estas experticias, a través de los informes, de los dictámenes que se vayan realizando, y me parece adecuado, porque en el momento en que se materializa la conducta, pues desaparece todo, y lo único que nos va a quedar son los registros y vestigios que vayamos plasmando dentro de esta investigación, ¿no? Pero nos dice, bueno, ya tienes esta verdad, ya tienes estos vestigios y vas a tener una audiencia de debate. ¿Y qué es lo que vas a hacer en esa audiencia de debate? Bueno, debe haber un contrainterrogatorio pulido y te dice incluso el autor del libro que tienes que tener una agilidad en el contrainterrogatorio, conocer las estrategias de litigación de manera correcta para poder entrar en este fondo. ¿Y cuál es este fondo? Bueno, cuando se tiene un testigo experto, debemos cuestionar como defensores estos tópicos y que dice que son los más básicos y que espero que los conozcas o si no, pues los vas a conocer, que es la confiabilidad que tiene la técnica, es decir, qué tan confiable es la técnica que se está desarrollando por parte del experto y puedes incluso llevar otros protocolos, otras técnicas que se estén utilizando en el mundo, que desafortunadamente en el momento en que lo haces, pues los jueces dicen, bueno, es que él es el testigo objetivo por parte de la Procuraduría, entonces, ¡pum!, palomita, lo dan por cierto cuando es un terrible error, ¿no? Pero bueno, se está tratando de depurar esto. ¿Quiénes validaron esto, no? Me ha tocado en el contrainterrogatorio llevar artículos científicos que validan la información que yo quiero utilizar o que desmienten la información que están utilizando la contraparte y que a pesar de todo o a pesar de hablar de autores que convalidan que derriban esa información, a pesar de hablar de ciencia actualizada, neurociencia, psicología testimonial, en este tópico que por ejemplo se está utilizando mucho y de infinidad de artículos científicos, pues desafortunadamente pues nos tienen todavía un sesgo cognitivo por parte del juzgador en recepcionar esa información y deciden decir esta maravillosa frase que ya he escuchado muchas veces, es que él es el testigo experto y tiene una cédula y entonces pues
no hubo otro que los desvirtuara, ¿no? A pesar de que lleves información actualizada, o que incluso sí llevaste al testigo experto idóneo que habló de que esa técnica no es utilizada ya, y que es atávica, que es vieja y que se utiliza simplemente porque es barata por parte de las fiscalías, y desafortunadamente pues el testigo fue escuchado, uno, fue valorado, y que se le dio certeza, y que no importa lo que hagas, pues el juez tiene ese sesgo cognitivo, ¿no? Ya se está depurando. Debo considerar que hay jueces que incluso hablan de fundamentos científicos y que derriban esto, pero se sigue teniendo ese sesgo cognitivo por algunos cuantos. ¿Por quién fue realizada? Esto es interesante. ¿Quién realizó esto? ¿Y qué otros científicos las han realizado? ¿No? Por ejemplo, me sucedió una vez en un perito de criminalística llevarlo y decir que esa forma de que utilizaban ese procesamiento del lugar no era correcto en México, ¿no? Y que se tenía protocolos en Inglaterra, París, Estados Unidos, y que no debía ser de esta manera, y que no se respetó, pero vuelves a tener esta maravillosa frase del juez donde dice, bueno, pero es que él es el testigo experto, ¿no? Y a pesar de que otro testigo experto contrarrestó esto y dijo que no hay otras personas que validaran esta información, o que no hay otras personas que realizaran este tipo de técnica más que él, entonces pues se tiene ese sesgo cognitivo, pero hay que empezar a generar esa duda y hay que empezarla a atacar, ¿no? Entonces me parece interesante tomar esta lista de steps, de pasos, para poder ir atacando, ¿no? ¿Con qué metodología se realizó? Atacar la metodología, creo que eso sí lo he visto, pero me parece adecuado llevar a otro perito que también hable de esta metodología porque no es utilizada correctamente, y llevar otro tipo de metodología para que en la forma en que tú hagas tu analogía y choquen y contrasten, pues quede más claro tu argumento, ¿no? Pero créanme que ya estoy cansado de llevar ese tipo de argumentos y que no sean utilizados, pero bueno, seguiremos insistiendo, ¿no? ¿Cómo alcanzó validez? Me sucedió una vez preguntar esto en la audiencia, y lo voy a dar con ejemplos. ¿Cómo alcanzó validez? Yo incluso pregunté a un psicólogo que hablaba sobre la valoración que había realizado a una víctima, y le preguntaba, oye, ¿cómo alcanzó validez la técnica utilizada que estás realizando? No me especificó ni siquiera qué técnica utilizada es, si era conductual, incluso hasta psicoanalista, si tú quieres, etc., la que sea. ¿Por qué? Porque lo hacen mecánicamente, no están utilizando una forma científica, un método. Incluso ni siquiera hay estándares dentro de las pruebas periciales que los peritos ya hayan sentado a platicar para realizarlo de esta manera, y que todos vayan en un criterio unificado, ¿no? Cada quien lo utiliza como puede y lo realiza como puede, y no tiene validez científica. Incluso fueron refutados hace mucho tiempo. La metodología que se realizó ya incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, en países con más desarrollo científico, ya lo han derribado, pero bueno, se sigue utilizando porque es más barato, porque es el único recurso que hay, y pues dicen las fiscalías, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Incorrecto, ¿no? ¿Cuándo fue aceptada por la comunidad científica? También he realizado esta pregunta, y pues se tiene un sesgo cognitivo en el cual no contestan los peritos, o el juez considera que es innecesaria esa información, te desechan la pregunta, sin fin de atropellamientos en cuanto a esta valoración, que me parece inadecuada, pero seguiremos en esta lucha constante de hacer un correcto contrainterrogatorio a los supuestos testigos expertos, ¿no? Y que sí los hay muchos, y hay muchos que sí me han contestado y que me han derribado mis preguntas, y que incluso me dicen el año, autores, corriente, utilizado en tales lados. Incluso me han dicho peritos en materia criminalística en qué otros países lo utilizan, quién es el autor que sigue desarrollando artículos científicos sobre estas opiniones, cómo se debe realizar, etc. Hay testigos expertos, pero también he visto más testigos no expertos, ¿no? ¿Y dónde fue publicada? Por ejemplo, me ha utilizado, una vez encontré varios dictámenes, de verdad, avalúos llenos de Mercado Libre, Wikipedia, peritos expertos con Wikipedia, con Academia, ¿no? Academia en la página, y dices, oh Dios, mínimo métete a Google académico y copia y pega un artículo, un autor, porque está nefasto, ¿no? Entonces, ¿dónde fue publicada? ¿Qué es lo que realizó ese artículo? ¿Hace cuánto realizó? ¿Dónde fue publicada? ¿Qué otros autores han validado esta información? Esta información creo que va a pulir los contrainterrogatorios, van a esclarecer la información hacia el juez, incluso va a entender mejor tu argumento que estás realizando. Entonces, me parece fantástico, ¿no? Y bueno, es interesante porque también te establece que
en el contrainterrogatorio pues tienes preguntas sugestivas, la destreza que corresponde a ti debe ser tan fuerte y debes de llenarte de esos conocimientos. Por ejemplo, un claro ejemplo es que yo, por ejemplo, antes de hacer un contrainterrogatorio en materia de criminalística, pues me siento con mis peritos en materia de criminalística, platico, me enseñan cómo se realiza el procedimiento, les hago estas preguntas para yo informarme y tienes que empaparte de esta información, o incluso si puedes estudiar una especialidad en alguna ciencia, si puedes estudiar otra licenciatura, si puedes estudiar otra rama, hazlo, porque esto te va a ayudar a realizar mejores preguntas y tener mejor argumento, ¿no? Y me encantó esta frase. Comúnmente se tiene la idea de que la ciencia forense es exacta, llega a la certeza o es infalible. Ello la convirtió en un mito y a su vez en un argumento de autoridad. Es decir, la ciencia se percibe como una autoridad con un veredicto infalible. Hemos llevado a la ciencia a un pedestal de manera incorrecta porque hemos puesto a la junk science, a la ciencia basura, a la ciencia que incluso ya muchas veces ya no es ciencia, en un pedestal, y los jueces la han convertido en un criterio válido, ¿no? Que a pesar de todo, pues necesitamos empezar a atacar esta información, necesitamos empezar a contrarrestarla para generar mucho mejor interrogatorio.